Átense los cinturones. Bueno, queridos amigos, ya nos hemos metido en el siglo XV, en el siglo del Renacimiento, ya hemos pasado esta etapa y ahora vamos a hablar un poquito, porque ahora ya estamos en otra fase. Vamos a hablar de cuándo. Acordaros que al principio Erasmo de Rotterdam decía que no hay una risa sin una veta de locura. ¿Qué ocurre cuando hay determinadas personas, determinados artistas, que pues por una parte a lo mejor tienen un problema de salud mental, por otra parte la sociedad no los entiende y ellos no saben explicarse, pero que gracias a toda esa serie de cosas hoy tenemos obras impresionantes? Por ejemplo, yo no sé si conocéis a Camila Claudet. Camila Claudet era una niña muy pequeñita cuando su familia le daba juguetes y ella decía que no, que yo no te quiero. Entonces ella lo que quería era moldear. Ella se pasaba la vida pues con harinas, con barro, cuando llovía. Ella era hacia el sur. Ella quería ser artista y quería ser escultora. En aquella época, lógicamente, estaba muy mal visto, era una familia muy acomodada, pero el padre llega a entenderla, llegan a París y la manda a un taller. El mejor taller que había en París, porque el padre se lo podía permitir, era el de Rodin. Rodin era un escultor, en aquel momento uno de los mejores escultores, bastante mayor que Camila, porque Camila era una nena, y Camila tenía un ángel especial, era un ser de luz. Con lo cual, Rodin la coge de musa. Entonces, para él era novia más. Pero ¿qué ocurre? Que en momentos determinados comentan que prácticamente todas las esculturas de Rodin, Camila era la que hacía las manitas, en fin, terminaba. Pero como todo en la vida, pues hay veces que surge el amor, para bien o para mal. Pero ¿qué ocurre? Que es que Rodin estaba casado, tenía su familia, era bastante mayor, además era un hombre pues con un cierto prestigio a nivel social. Camila era una niña, pero bueno, establecieron una relación. ¿Qué ocurre? Que pues esa relación, imaginaros, tal, bueno. El caso es que Camila, esta es una de sus obras, en todas sus obras relata la pasión que ella siente, el amor puro que siente, y desde luego siempre, si os des cuenta, ahí yo diría que la mujer está dominada por el hombre, ¿no? Ella era la sumisión hacia el amor. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado todas sus obras eran así. Mirad qué obra más maravillosa. Pero la oda al amor. Se entera el padre y como todos los padres, ¿qué estás haciendo? Tal, cual. Entonces, claro, la quita de ahí y ella no puede soportar. Primero el engaño de él, que dice que sí, que no, eso de, si me voy contigo, pero no me voy, yo así, vale. Total, que ya no puede soportar esa angustia, se va a un taller sola y automáticamente, pues digamos que pasa de la luz a la oscuridad. Y en esa oscuridad también pasa de la abundancia a la miseria, vive en la más absoluta de las miserias y totalmente con la cabeza perdida entre las tinieblas de la sin razón. ¿Qué ocurre? Que prácticamente está abandonada y ella llega un momento que todas sus obras, cuando terminaba el día, todo lo que había trabajado lo rompía, las destrozaba. Y hay pocas obras de Camila porque las destrozó ella. En un momento determinado el padre muere y ella, pues con los hermanos la llevan a un psiquiátrico, con lo cual ella estuvo 37 años ingresada en un centro cuando ya se había recuperado porque no tenía ningún problema de depresión y tal. Pero incluso, no le dejaban verla, porque el tema es que fue una mujer, quizá por esa vida suya tan dura, tenemos las obras muy pocas porque le digo que destrozaron. No podemos dejar de hablar de mujeres que han sufrido y gracias a esa obra tenemos verdaderos cuadros, como es el tema de Frida Kahlo. Frida Kahlo, todas la conocéis, pintora mexicana, una mujer que ya nace con un estigma porque al poco tiempo de nacer contrae la poliomielitis. La poliomielitis, ya sabéis, una pierna, el caso es que ella, pues ya desde pequeña, su estigma era el sufrimiento, aparatos, operaciones y tal y cual. Ella empieza a pintar en esos momentos de convalecencia
pero tiene la mala suerte que en un momento determinado sale, se da una vuelta, llega un tranvía, no tiene otra cosa que hacer el tranvía, se la lleva por delante y tiene un problema de cosis, creo que fueron 30 y tantas operaciones. Claro, eso implica cama, dolor y sobre todo no poder tener hijos, o sea, ya no poder tener hijos. De las cosas que más amaba Frida era la vida, y bueno, pues la vida se le truca, pero quizá ese sufrimiento ella lo que hacía era, bueno, pues hacer sus obras. Luego también sentimentalmente, que sepáis que, bueno, ella al no poder tener hijos, se casa, sabiendo que no podía tener hijos, y se casa con Diego Rivera. Diego Rivera no era, no era al uso. Bien. Entonces Diego decía, sí, bueno, vale. Y bueno, pues llegó a estar incluso con su hermana la pequeña, claro, con lo cual Camila y cosas en la, perdón, que ya no podía soportarlo. Fijaros qué cuadro más impresionante. ¿Por qué? Pues porque era la vida de ella, o sea, no podía tener hijos, sin embargo, la mitad de sus cuadros, muchos de ellos, siempre escondía un enigma y siempre escondía un misterio. El útero, el niño, pues porque era lo que ella sabía que jamás. Hay una anécdota suya que decía al médico, ¿sabes? Que ella, además luego vivía en una casa rosa, o sea, unas excentricidades, y ya se ponía muchas flores, mucho tal, quizá para evitar su propia tristeza. Y creo que al médico le decía, ay, doctorcito, déjeme usted un poco más de tequilita. Yo me tomo un tequilita y le juro que yo a mi entierro yo voy serena. O sea, era una mujer increíble. Ella lloraba y cuando hay ese dicho que se dice lloras lágrimas de sangre, ella lloraba lágrimas de sangre por su propia vida, su propio sufrimiento. Pero hay algo que marcó la obra de Frida Kahlo, quizá ella plasmó todo su sufrimiento y por lo visto había un cuaderno de viaje, como el que tenéis vosotros, que cuando a la muerte suya se abrió y tal, lo último que escribió fue: el día que me vaya, nunca quiero volver. O sea, era un tema de Frida Kahlo. Bueno, esto dais cuenta que es Kandinsky. El orden dentro del desorden. Él no era un pintor, él empezó a pintar y tal, y bueno, pues se fue. Pero si os dais cuenta, por ejemplo, en la parte de abajo de la derecha, de la izquierda, tenemos un perrito boca abajo, ese perrito que tenemos por todos los sitios, boca abajo, boca arriba, tal y tal. Yo diría, luego en la parte de abajo hay un señor sentado, yo diría que Kandinsky, aparte de ser un abstracto, ya tirando a, no sé si abstracto banal, a no sé dónde, a mí, de hecho, Kandinsky me encanta, porque es el orden dentro del desorden. Porque realmente él no quería plasmar algo, él quería plasmar lo que él quería. O sea. No podemos dejar de hablar una pizca de nuestro querido Goya. ¿Por qué? Pues porque Goya pasó en un pispás de la luz a la sombra. Pasó de ser, vamos a decir, el niño mimado y consentido de la corte, porque bueno, vivió en la corte con Carlos IV, ¿no? Y pasó luego a estar perseguido por la Inquisición. Con el síndrome de Sulzer. ¿Sabéis cuál es el síndrome de Sulzer? Bueno, pues el síndrome de Sulzer es una enfermedad autoinmune que progresivamente les deja ciegos y les deja sordos. Entonces se termina, bueno, os voy a contar. Pero yo lo que quiero demostraros, lo que quiero que veáis es cuando la mente hace clash y pasas de la luz a la sombra. Recordad que Goya, como os he dicho al principio, no era la época, pero fue el primer pintor impresionista y no había llegado el impresionismo, o sea, Goya era un visionario. Mirad, ahí tenéis a la maja vestida. La maja vestida, si veis las pinceladas, son típicas del impresionismo, eso es típico. Yo, por ejemplo, que soy impresionista, mirad las pinceladas que doy. Entonces, eso es típico. Paco, calla, dale un corazón. Eso es... son las pinceladas del impresionismo. Entonces, todo el mundo piensa, Paco, dime, que te calles. A ver. Es que claro, pierdes el hecho. La pincelada. Estamos hablando de la pincelada impresionista. Bueno, pues si estáis viendo, esa es una pincelada impresionista, mirad. Todo el mundo pensaba que la maja era la duquesa de Alba, porque sabéis que tuvo una affair con ella y tal. No es cierto.
La maja, o sea, esta señora se llamaba Pepita Tudó y era la amante del valido del rey, que era Godoy. Que luego cuenta la historia, que fíjate tú, o sea, que a Godoy le habían dado toda la herencia, María Luisa del Par, pero luego al final ella pues se queda con todo y bueno, y al final cuenta la historia que muere con 90 y tantos años haciendo unas torrijas. Yo eso lo he leído, pero bueno. Mirad, luego después pinta la maja desnuda, pero si os dais cuenta, aquí ella es el erotismo puro y duro. No es como la otra que hemos visto, la Venus del perrito, la Venus del tejo, que es diferente. Pero bueno, que lo sepáis. Fijaros qué cuadro más impresionista en el sentido de las pinceladas. Pero fijaros los colores, y fijaros la alegría que tiene. Bueno, pues Goya, insisto, era el niño mimado, era fenomenal. Y cómo una persona con esta alegría de vivir y con este tal es capaz de pintar esto. Este es el aquelarre. ¿Cómo pasa de la luz a la sombra? Pues pasa en un pispás. Esto pertenece a las pinturas negras. Yo os he puesto esto, que es la forma de Vulcano, para fijaros, quiero que os fijéis en la pierna del señor que tiene el martillo. El martillo es puro realismo. La pierna, o sea, la pantorrilla es puro, o sea, se le ve hasta los músculos. Y sin embargo, la cara del otro señor es un, bueno, impresionista pura y dura. Es decir, la camisa que tiene, ese blanco, ¿no os recuerda la pincelada de Sorolla? Sin embargo, fijaros la diferencia en el tiempo. Esta era Locadia Zorrilla. Esta fue su amiga, su amante, su cuidadora en los últimos años cuando estuvo en la Quinta del Sordo y fue muy criticada por la sociedad. Recordar que Goya estuvo 2 veces perseguido por la Inquisición y fue muy, digamos, maltratada verbalmente porque ella estaba casada, bueno, no estaba casada, estaba separada, tenía hijos y como se fue a vivir con Goya con los hijos, pues claro, es una pareja totalmente, como decía en aquella época, del pecado, vivían en el pecado. Pero aquí ya Goya, si os dais cuenta, ya empieza a utilizar los tonos muy oscuros, porque ya estaba en la sombra, ya estaba en la oscuridad. A mí me encanta, Carmen, tú lo sabes. Este es el perrito, este pertenece a las pinturas negras de Goya. Y os lo pongo porque, si os acordáis que os he dicho al principio que hay 2 formas de mirar las pinturas, porque hay 2 miradas. Tenemos que aprender a ver las miradas, la pintura con la mirada o con... ¿Qué quiso decirnos el pintor? Por ejemplo, si yo os pregunto ¿qué veis? ¿Qué veis? Un perrito, pero ¿qué hace el perrito? Mira el perrito. Sí. Está como mirando algo. O sea, el perrito puede estar observando todo lo que pasa, como mi perra, como yo tengo una perrita que cuando vas por la casa está con el cuello constantemente. Y puede estar observando, pero también puede estar escondido. Sí, a lo mejor está escondido de alguien. como tranquila. Porque de hecho Goya dijo, perros hundido, pero hundido ¿dónde? Donde tú quieras. Por eso, claro, la pintura, la obra, hay que aprender a verla con otra mirada. Bien. A ver, el surrealismo puro y duro, ¿no? Hemos hablado de varios estilos, bueno, pues ahora tenemos el surrealismo. Pero ¿qué le pasa a Dalí? ¿Por qué desde el principio tiene esos problemas? Porque tenía una serie de problemas, aunque no lo admitía, de salud mental. Pues porque, hombre, nace y le ponen Salvador Dalí, ya, pero es que el hermano suyo se llamaba Salvador Dalí, murió, le enterraron y en la lápida ponía Salvador Dalí. Cuando Dalí iba con su papá de la mano y venía y decía, oye, y estoy aquí. Claro, es que ya de hecho tenía una mala relación con el padre, pero bueno. No vamos a seguir, lo importante es la obra que nos ha dejado Dalí. Si para hacer esta obra hay que estar así, me parece genial, porque hay que estar muy para hacer esto. También es cierto que no la época de Dalí, bueno, la época de Dalí dice que se utilizaba también, siempre se ha utilizado mucha sustancia, pero hubo una época donde los pintores, como machacaban los pigmentos, tenían una enfermedad que era el sarcopenia, o sea, porque el plomo, eso se intoxicaba. Bueno, pues fijaros aquí, la parte del fondo es una parte que yo la llamaría naif, porque realmente es muy naif.
Pero fijaros qué imaginación para que los relojes se queden. Y este, por ejemplo, imaginaros, ¿no? De la copa de la señora, esta es la maldición y tal. Pero no sé qué quiso decir, ¿eh? Pues lo que fijaros las figuritas que hay en la parte de abajo y como todo se le va hacia el cielo y tal. No podemos decir, yo es que para mí Van Gogh es... Pero claro, Van Gogh, una vida de sufrimiento, una vida de no entenderle, una vida de desolación y pensar que el único cuadro que vendió se lo compró su hermano Teo, cuando hoy los girasoles, benditos a Dios, ya sabéis que incluso hasta el episodio de la oreja no fue cierto, o sea, se cortó una oreja, no es cierto, o sea, él tenía un amigo que era Gauguin, que era un pintor francés, y se pelearon y tal, y bueno, en una pelea la oreja y tal. Pero claro, no pudo denunciarlo porque, bueno, pues en aquella época no estaba muy claro lo de la sexualidad y esas cosas, ¿no? Pero lo que es cierto es que dicen que la orejita la envolvió en un periódico. Se la regaló a su amiga Raquel, o sea, igual que, vamos, que te regalo una caja de bombones, no, yo te regalo una oreja. Pero fijaros, para poder hacer ese fondo, parece que es una cosa, hacer esto es lo más difícil del mundo. Comentan algunos autores que es que Van Gogh, aparte de sus problemas, él había estudiado astronomía y por eso quizá lo que hizo ahí pues era como una constelación, ve que tú vas a ver. A mí al fondo, en la parte esa amarilla y tal, a mí realmente me parece un agujero de gusano, o sea, vas de un horizonte al otro o un suceso, pero hay que hacer esto y es lo más difícil del mundo que leer. Y bueno, pues no podemos dejar de hablar del grito de Moore. Moore hizo bastantes cuadros de este. La sociedad le tuvo como una persona totalmente, bueno, pues maldita, apartada, tóxica, tal. ¿Por qué decir no? O sea, hay que entenderlo. O sea, primero parece que es muy fácil hacer esto y es dificilísimo, ¿eh? Yo lo he intentado y os aseguro que es muy difícil. Pensar que Edward Moore había tenido una vida también muy complicada, no se llevaba bien con el padre, la mamá estaba malita, la hermana también, ingresada, y él decía que los ángeles que le metían en la cuna eran los ángeles de la muerte, o sea, es decir, él ya tenía esa creencia. Pero bueno, eso está. Esto hablamos también un poquito del arte abstracto, ¿no? ¿Esto a qué os recuerda? Unas mesas. Pueden ser siamesas, puede ser, bueno, que no, en fin, les tapan la boca, le hables y tal, bueno, puede ser picasiano, puede ser, pero también se asemeja mucho a la Glut. O sea, bien. Mirad, este cuadro yo le traigo quizá por la ternura, la historia de la ternura de la autora. La autora se llama Eloísa, el apellido no lo recuerdo, pero esta señora, paseando, era una señora normal dentro de las formalidades, iba paseando esta señora rusa y paseaba por delante del palacio y tal, y entonces claro, pues estaba ahí el emperador y ella lo vio y dijo, ¡ah! Entonces es como que le habían Cupido le había lanzado la flecha y se enamoró perdidamente de él. Entonces todas las mañanas a la misma hora que salía el emperador a tal, ella iba a verle. Pero claro, es que no le miraba, ¿cómo le va a mirar? O sea... ¿Perdón? Vivian, efectivamente. Entonces, claro, no le miraba y ella era un sufrimiento. ¡Ah! No me mira. Esto es como las golondrinas. ¡Ah, tal! Bueno, pues nada, en un momento determinado pasó de una luz a la sombra, a su sombra. Y empezó a pintar cuadros, porque ya tenía una historia de pintar. ¿Qué ocurría? Que como no la miraban a ella, pues no existían los ojos. Y todos los ojitos, todas las cuencas, las empezó a pintar en azul. Mirad qué tierno. Ahí ella pone a su amado, la música y tal, pero si os dais cuenta, todas las cuencas, todos los ojitos son azules. Porque no existen. Es no me mires. Bueno, esto está considerado Arbrut. Más suavito, pero es Arbrut. Este es Arbrut. También podía ser picasiano, también podía ser abstracto, pero yo lo he sacado de... Esta historia es lo mismo, es una historia
historia muy bonita de William, donde a él le gustaban mucho los gatitos. Y era creo recordar que era un escritor, pero bueno, también le gustaba la pintura y tal. Y a su mujer le encantaban los gatitos. Cada año les regalaba un cuadro de unos gatitos, todos los años. En un momento determinado hubo un antes y un después y pasó a la sombra y ya el gatito era de otra forma. Es el paso de uno a otro. Y hemos terminado ya. Seguimos con los cinturones porque vamos a pasar a la siguiente, ya esto muy rápido. Y quiero que lo que os voy a explicar ahora muy rápidamente, porque voy a estar solo 10 minutos, no más, para luego montar todo y tener la siguiente escala, que yo creo que ahí os va a divertir mucho. Pensar que el arte no solamente es para nuestro, bueno, digamos, a mí el arte, yo no entendería la vida sin poder, pero claro, el arte te eleva, el arte te hace viajar, pero también el arte está para diagnosticar determinadas enfermedades. El arte está para que cuando los niños o los adultos no sabemos explicar lo que nos pasa, a lo mejor lo explicamos pintando. Yo recuerdo en mi época, cuando estaba en activo, y yo trabajaba en esta parte, he trabajado con niños, y yo recuerdo que les daba, igual que os he dado a vosotros, un cuaderno, pero que ya es para vosotros, yo a ellos les daba una serie de cartulinas y decía, píntame determinadas cosas. Y yo a partir de ese momento sabía más o menos lo que a esos niños les pasaba, porque plasmaban lo que no podían decir o no querían. Bueno, pues que sepáis que eso se llama arteterapia. Y no solamente es para problemas de salud mental y tal, también son para problemas de hiparesias, para problemas en fin. Y aquí lo vamos a hacer muy rápido y si luego queréis, en cualquier otro hacemos otro taller el mes que viene o ya para octubre lo vamos organizando y no me importaría ya emplear más tiempo. Pero que sepáis que os voy a enseñar, por lo menos el taller donde yo iba, no siempre, pero teníamos estos sitios que en el hospital nos dieron la guardilla y ahí lo teníamos de esta forma. También el arte es música. ¿Por qué? Pues porque había niños que tenían problemas con la movilidad y entonces ellos utilizaban las manos para pintar, para tocar, perdón. ¿Veis? Sobre todo tenían mucha luz, eso sí que es cierto. Y bueno, estaba muy montada, ya no sé ahora. Os dais cuenta que también tenemos como maquinitas, porque había muchísimos niños que tenían hemiparesia, que tenían problemas de movilidad y les enseñábamos también para esas cositas, ¿no? Ahí ya veis a los niños, pues bueno, cómo utilizaban sus pinturas, cómo utilizaban sobre todo luego de los terapeutas, Blanca, ahí sabían por los colores que utilizaban, en fin, te decía mucho, las pinturas eran un libro abierto. Aquí, por ejemplo, estamos con un niño muy pequeño porque no movía las manos, y entonces le enseñábamos a crear, a utilizar el barro. Sabéis que cuando queremos despejar la mente, cuando queremos, bueno, pues si utilizamos las manos como terapia, descansamos la mente. Yo, a la gente que me conoce, mis amigos, mi familia, se reían mucho. A mí me gusta mucho la cocina, pero me gusta, para mí es terapia. Entonces yo hay veces que no sé por qué, pues duermo mala, pues se levantaba y decía, haz unas croquetas, porque yo utilizaba las manos. Bueno, este es un niño, mirad cómo va moldeando, ¿ves? Y va haciendo sus figuritas. Otro día, cuando hablemos de esto, os explico ya las fases de la arteterapia, cómo lo hacemos, lo que os he dicho, cómo se hacían los dibujos, cuántas, porque yo, por ejemplo, les daba unas cartulinas y decía, bueno, me vas a pintar el sueño inventado, la familia, el dolor y tal. O sea, pero bueno, ya eso os lo voy explicando. ¿Veis? Seguimos. Tú a un niño, luego te lo daré algo. Le das un pincel y no te lo puedes imaginar.
Bueno, la traviata. Y la arteterapia es no solamente, son las manos. Tú hacías talleres con los niños pequeños con las manos para que pintaran. Entonces a un niño le tienes que dar, bueno, pues, a ver, no puedes pretender, o sea, bueno, pues utilizan las manos, utilizan... Y yo, con esto, y esta frase, que a mí me encanta, ¿son genios porque están locos o son locos porque son genios? Recordad que es un discurso, solo cobra vida si surge del corazón, no si flota en los labios. Hasta aquí hemos terminado, ya nos vamos a... ya acabamos el viaje, ahora empezamos la práctica, ¿de acuerdo? Pues chicos, vamos a montar la práctica, ¿de acuerdo? Venga.